Un abrazo para vos allá en donde estés y el día en que estés escuchando esto. Gracias por subir por tercera vez aquí a la azotea. Repetir una y otra vez que ser iglesia no es cumplir con ritos o con rezos. Seguirá siendo necesario mientras para tantas personas en el mundo y en el catolicismo, la iglesia sea sinónimo de esta institución vertical y prepotente, masculina y pretenciosa, que se reúne en torno a joyas y ropajes, a eminencias y excelencias, para tantas y tantas veces decir cosas insípidas que Jesús jamás diría y por las que nunca le habrían puesto precio a su cabeza. ¿Quién se preocupa seriamente por lo que diga un monseñor sobre cualquier cosa? Nadie. Pero no siempre fue así. Porque ser iglesia ha sido algo muy distinto a matricularse en una religión. Ha sido jugarse la vida por una amistad. Ha sido perderlo todo para hacerse a unos hermanos. Ha sido gritar «hay más» ante todos los relatos que dijeron, conformes, que esto era todo lo que había. Esta distancia entre los seres humanos, esta crueldad de quienes les oprimen, esta resignación a que los sueños sean compras. Ser iglesia ha sido andar por la vida intentando ser inmune a esa mentira. De las barcas junto al lago en la insignificante Galilea a las mujeres que en la querida Amazonía hacen presente a Cristo sin quedarse esperando al cura. De las hogueras y las cuevas del cruel imperio y sus césares a las periferias y los hospitales de campaña de la globalización y la posmodernidad. La iglesia siempre será lo que has vivido tú. Cada vez que en tu pecho ha sido encendido el fuego, cada vez que en tu tiempo hubo un espacio para hacerte prójimo, cada vez que entraste a tu cuarto, cerraste la puerta y encontraste a Dios en lo secreto. Somos el fuego, somos el cuerpo, somos la iglesia y es nuestra la historia. ¿La contamos? Episodio 21. Reconciliar. Llegados al finales del siglo XVIII y el transcurso del siglo XIX, es donde van a empezar a aparecer muchas de las cosas que hoy en día nos hacen ser la iglesia que somos, si no es que ya deberíamos empezar a decir las iglesias que somos, como al principio, como cuando surgió el cristianismo, porque surgió siendo los cristianismos, y cuando surgió la iglesia, que surgió siendo las iglesias. Y no solamente en términos de las iglesias bíblicas, al decir como las del Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Sardes, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia, o las de las cartas de Pablo, la iglesia de Galacia, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corintio, la iglesia de Roma. No únicamente por ubicación geográfica, sino también porque se trata de un tema de ir descubriendo modos de gente que vive el cristianismo de cierta forma, gente que empieza a entender a Jesús de cierta forma, gente que tiene muchísima más cercanía con el mundo judío en el que creció Jesús, en el que creció Juan Bautista, en el que crecieron Simón y Andrés y Tomás y Judas y Salomé y María y Marta y deciden que van a vivir su cristianismo con esa cercanía del mundo judío, que posteriormente va a ser un mundo judío sin templo, pero con libro, y pues una gente va a agarrar por ahí y otra gente va a agarrar por otro lado y otra gente va a agarrar por otro lado, y hay tranquilidad en el diálogo, a veces hay peloteras en el diálogo, a veces, y eso es básicamente lo que va a empezar también a manifestarse de una manera muchísimo más contundente hace un par de siglos. ¿Y por qué nos pasa esto? Sencillo, porque allá al ir finalizando la iglesia de los acertijos de la que hablamos hace un par de episodios, además se suma lo que se llama la Reforma Protestante, o por lo menos lo que desde el mundo del catolicismo se llama la Reforma Protestante, y aparece la Contrarreforma Católica, pues se va a instaurar casi que de un modo definitivo una única versión a nivel doctrina, una única versión a nivel de las teorías, una única manera de hacer acertijos, y la única manera de hacer acertijos pareciera que quedó instaurada, que era siguiendo las reglas, las ideas, los pensamientos y las formas de concebir el mundo de Aristóteles a través de nuestro
queridísimo Santo Tomás de Aquino, que vivió en el siglo XIII y para el cual Aristóteles fue su principal fuente de inspiración y gigantesca fuente de inspiración. Y lo que va a suceder es que para la parte de la iglesia que se va a dedicar a cerrarse frente a todo lo que viene sucediendo, cerrarse frente a esta reforma y cerrarse frente a todo lo que va a suceder luego con la humanidad, por lo menos con la humanidad occidental y europea, con la Ilustración y todo lo que eso va a impactar en la humanidad de las Américas del Norte, Central, la América Latina, etcétera, pues es como, esto ya está dicho, esto ya está todo dicho, ya qué más estamos hablando si ya este señor lo dijo todo. Y seguramente si algunos de los que estamos aquí escuchando a esta hora pensamos en la clase de información que recibimos de parte de curas, de youtubers, de apologetas, de una cantidad, es como que el mundo del pensamiento en la Iglesia Católica se acabó con Tomás de Aquino, ¿sí? Si bien en los documentos de la Iglesia se dice que el culmen de la revelación es Jesús de Nazaret. Para la teología eso es carreta, el culmen de la revelación es, o por lo menos para la teología ortodoxa, el culmen de la revelación es Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que va a pasar en los siglos XVIII y XIX y por qué vamos a llegar al momento en el que estamos como iglesia hoy? Pues que aparece una hermosísima, en palabras de Francisco de Asís, hermana, una hermosísima hermana, que también Drexler la llama la hermana duda. Y esto es una maravilla porque lo que va a pasar es que empiezan a aparecerse unas cabezas. Empieza alguien a asomar la cabeza, a asomar los ojitos por entre este edificio amurallado y completamente sellado de la doctrina católica, principalmente culminada con Tomás de Aquino. Y al asomar sus ojitos fuera de esa fortaleza, al asomar su mirada, al intentar ver qué horizonte hay más allá de las murallas de la doctrina católica, aparece que hay más campo para mirar para allá, más campo para hacerse preguntas, más campo para seguir comprendiendo cosas y que fuera de la fortaleza hermética y autosuficiente de la iglesia también hay no solamente salvación, sino aprendizaje, experiencia, vivencia, capacidad, doctrina, enseñanza, ritual, liturgia, hay de todo, de todo. Porque jamás la iglesia debió haber sido una muralla, pues, hermética y autosuficiente. Y entonces aparece algo muy interesante, porque en esta hermana duda que se había planteado desde una parte del Renacimiento, que se había planteado una parte de la Ilustración, que se había planteado en esta entrada de lo que en filosofía se llama la modernidad, lo que va a preguntarse es, oiga, ¿será que de pronto no lo sabemos todo? ¿Qué pasa si no lo sabemos todo? Y eso es una bomba. Eso es un detonante muy, muy fuerte para una institución cuya única reacción a todo lo nuevo que pasaba en la humanidad ha sido cerrarse y cerrar filas, así como hoy en día muchos viven cerrados y cierran filas, como si nada se hubiera dicho después del siglo XIII, como si nada se hubiera dicho después de Tomás de Aquino. Pero hay gente que pregunta, oiga, ¿qué tal si no lo sabemos todo sobre la Biblia? ¿Qué tal si no lo sabemos todo sobre Jesús? ¿Qué tal si no lo sabemos todo sobre Dios? ¿Qué tal si no lo sabemos todo sobre nuestra misma historia como iglesia? ¿Qué tal si lo único que nos contaron estos documentos oficiales, verdad? Porque además es rarísimo que la historia de la iglesia es la historia de los documentos oficiales. No se pongan a buscar porque no van a encontrar la historia de la gente creyente. Claro, hay vidas de santos y hay vidas de santos con un montón de leyendas rarísimas y hay vidas de santos que a los que se les inventan una cantidad de cosas increíbles para alimentar la piedad o la superstición. Pero esas vidas de los santos, si bien alcanzan a ser un reflejo de lo que podía estar pasando en determinados momentos en la iglesia, no es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia termina siendo la historia del clero, la historia de la curia, la historia de Roma, la historia de una historia muy chiquita, muy chiquita. Claramente sabemos que con la jerarquía y con el modo de organización que tenemos, pues esa gente termina siendo súper importante, que si el papa, que si el obispo no sé qué, que si el cardenal, que si el concilio, etcétera. Pero la iglesia sucedía también en los caminos, en las veredas, en los pueblos, en los municipios, en las casas de la gente, en los pequeños conventos, en las pequeñas abadías, no solamente en las grandes e importantes. Sucedía en las universidades creadas por la iglesia, pero también sucedía en las bancas de las parroquias y sucedía
en las cocinas de las casas. Y también ahí aparecían esas preguntas. Y también aparecían personas para las cuales el sistema hermético no era suficiente. Y lo que pasa milagrosamente es que empezamos a escuchar otras voces. Eso es una maravilla. Empezamos a escuchar otras voces. ¿Qué voces empezamos a escuchar? Por un lado, empezamos a escuchar voces de algunas personas que se dedican a las ciencias y se dedican a las ciencias que llamamos humanas. Y entonces empezamos a escuchar a los arqueólogos. Y los arqueólogos son una maravilla. Y los arqueólogos nos cuentan un montón de cosas que no sabíamos. Y cuando los arqueólogos nos cuentan un montón de cosas que no sabíamos, nos damos cuenta que un pocotón de cosas que sabíamos no eran como las pensábamos. Y eso es fantástico. Y eso es genial. Y eso hace que desde hace más de 2 siglos y pico haya un montón de gente diciendo, pero ¿por qué seguimos enseñando literalmente el Génesis 1, el Génesis 2, el Génesis 3, el Génesis 4, el Génesis 5? Todos los capítulos del Génesis. El Éxodo 1, el Éxodo 2, el Éxodo 3, el Éxodo 4. Todos los capítulos del Éxodo. Y Jueces 1 y Jueces 2 y todos los capítulos de Jueces. Y Josué, todos los capítulos de Josué. Si tales historias no nos han sido transmitidas para datearnos, esto lo hemos dicho hasta la saciedad en la Azotea Podcast, no nos han sido transmitidas para informarnos a nivel periodístico. Si tales historias no constituyen una crónica, si el ciclo de Abraham, el ciclo, lo que se llama, así se llaman, la manera como se cuentan esas historias, o es una de las formas de llamarlas, como se cuentan estas historias en la Biblia, el ciclo de Abraham, el ciclo de Isaac, el ciclo de Jacob, el ciclo de José, no son historias, no son crónicas de personajes, sino que tienen otra cosa, eso tiene otra manera de pensarse, eso tiene otra mirada, y cuando se descubren una cantidad de escritos orientales, de escritos paralelos a la Biblia, de escritos complementarios a la Biblia en el mismísimo pueblo de la Biblia, pero también los escritos de otros pueblos que se conocían menos porque habían sido muchísimo menos divulgados que la Biblia, y nos damos cuenta que esos escritos son anteriores y nos damos cuenta que tienen cosas muy parecidas o cuando no igualitas, y que entonces los autores bíblicos se inspiraron en textos que están regados por toda Mesopotamia y por todo lo que es el famoso que llamamos Medio Oriente Antiguo o la Media Luna Fértil, y empezamos a darnos cuenta, aparecen voces, pero también hay gente que aparece con voces desde la lingüística y aprendemos un montón de cosas, y aparecen historiadores y aparece gente preocupada por la psicología del ser humano, por cómo funcionan el pensamiento y el comportamiento y el bienestar del ser humano, y hay gente, aparece de todo, y empezamos a escuchar estas voces. Y empezamos a darnos cuenta que no hemos contado la historia de Jesús de la mejor manera por siglos. Y entonces cuando hoy aparece gente diciendo muy indignada, ay, lo quieren cambiar todo, como si la iglesia se hubiera equivocado. Pues es que sí. Es que no teníamos los elementos suficientes para contarlo mejor. Y seguramente en 2 siglos vamos a tener otros elementos para que otra gente haga otros podcasts, como sea que se llamen los podcasts del siglo XXII, y digan otras cosas y va a estar fantástico. Porque las respuestas del siglo XIII para muchas cosas son insuficientes. Y Tomás no es palabra de Dios. Sencillo, tan sencillo como eso. Y entonces al escuchar otras voces comienzan a aparecer otras preguntas. ¿Será que los seres humanos son lo que hemos dicho? ¿Será que cuando Agustín formuló por allá en el siglo V toda su teoría sobre el pecado original, Agustín conocía lo suficiente al ser humano? ¿Será que hay otras posibilidades de mirar al ser humano? ¿Será que Agustín sí sabía bien de Biblia? Porque era un gran predicador y era un gran filósofo. Y era un gran filósofo platónico y neoplatónico. Era un monstruo, era un genio. Biblista, hacía buenos comentarios en algunas cosas. ¿Será que Jerónimo sí era un gran traductor? ¿Será que sí? Porque tradujo muchas cosas y sabía de todo. Y cada septiembre celebramos el mes de la Biblia por Jerónimo. Pero no tenía todos los elementos. Ay, un genio para ese siglo. Claro que sí. Lo que pasa es que han pasado 17 siglos. Tenemos otras herramientas y tenemos más conocimientos y tenemos más cosas. Y muchas de las personas que estudian ciencias bíblicas hoy en día saben más de la Biblia de lo que sabe Jerónimo. Y Jerónimo no es palabra de Dios. Y con otras preguntas, pues aparecen otros modos de creer,
otros modos distintos de creer. Y ese gran edificio argumentativo, litúrgico, al que la gente se acerca cuando va al catolicismo con sus inciensos y sus catedrales y sus ornamentos y su canto gregoriano, no es, ni ha sido, ni será nunca la única forma de seguir a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo lo sabemos? Porque empezamos a hablar con otra gente, porque empezamos a hacernos otras preguntas, porque empezamos a dejar que apareciera. Pero es que está mal dialogar con el mundo, dirían algunos. La iglesia no tiene por qué. Lo que pasa es que en el siglo IV y V hablamos con Platón, y con los platónicos, y con los estoicos, y con los epicúreos, y con los cínicos. Lo que pasa es que en el siglo XIII hablamos con Aristóteles a través de los árabes. ¿En qué momento dejamos de hablar? Esa es la pregunta. ¿En qué momento dejamos de hablar con lo que nos rodeaba? ¿Dejamos de hablar con las escuelas de pensamiento? ¿En qué momento? ¿O en qué momento los únicos que empezaron a hablar de eso fueron las élites de intelectuales, teológicas, de las grandes universidades y en sus grandes disertaciones y en sus artículos que leen 14 personas? ¿Y en qué momento eso dejó de bajar a la parroquia, de bajar al grupo de oración, de bajar al Rosario de Aurora, de bajar a lo que pasaba con la gente más sencilla? Y esa es la famosísima iglesia preconciliar. Siglo XVIII, siglo XIX, parte del siglo XX. Y era una iglesia que se empezó a partir en pedacitos. Y no hemos querido reconocer eso, y hay un montón de gente que... Y parece que ahora tenemos un papa que se está horneando para que no termine de partirse, pero Robert, está partida hace rato y no pasa nada. Está bien, la multiplicidad nos ayuda. El cristianismo surgió siendo una multiplicidad, una explosión, no un uniforme. Entonces, todo bien, tranquilos, mucha neura, mucho nervio. Y resulta que al hablar y al empezar a compartir, empezamos a darnos cuenta que teníamos que abrirnos a muchas cosas más. Y que no podíamos usar lenguajes tan viejos, y que no podíamos usar símbolos tan viejos, y que los símbolos se vencen, los símbolos tienen fecha de vencimiento. Y hay cosas que yo decía y que todo el mundo entendía entre mi combo de amigos, que mis hijas no tienen la menor idea qué significan y apenas han pasado 20 años. Y nosotros insistimos con símbolos de hace 600 años, 700 años, bajo la falsa ilusión y la publicidad engañosa de lo que han creído todos, en todos los lugares, en todos los tiempos. No hay nada que hayan creído todos y todas, en todos los lugares y en todos los tiempos. Nada, ni una sola cosa, ni una. Entonces aparecen dos reacciones importantes de las cuales es bueno que hablemos, porque muchas veces nos paramos en una de estas dos reacciones. Muchas veces la gente hoy, en pleno siglo XXI, terminando el primer cuarto del siglo XXI, ya estamos entrando en el segundo cuarto del siglo XXI, por Dios, ¿en qué momento? Y es que hay una tendencia eclesial a la acogida y a la apertura, y hay una tendencia eclesial al hermetismo y al rechazo. Y eso tiene distintos matices, y eso tiene distintos nombres, y eso tiene distintas formas de entenderse, y eso tiene distintas formas de pensarse. Y lo vemos hoy todos los días, en cada homilía, en cada canal de YouTube, en cada concierto, en cada oración al Santísimo, en cada declaración de una conferencia episcopal, de un presidente de un episcopado de un país. Vemos a la gente que está abierta y que tiene una tendencia a la apertura, y vemos una gente que tiene tendencia al hermetismo, una gente que tiene tendencia a la acogida y una gente que tiene tendencia al rechazo. ¿Al rechazo de qué? Del otro, del prójimo. Por razones morales, por razones ideológicas, por razones teológicas, por razones doctrinales, por razones las que quieran, litúrgicas, por razones jerárquicas, por razones de derecho canónico, por las que quieran. Las que quieran. Porque esa iglesia nostálgica y melancólica del poder de la cristiandad sigue llorando sus viejas épocas de gloria, en la que las más grandes atrocidades se cometían en el nombre de Dios. Y esta otra que no sabe exactamente de qué se trata, porque tiene que inventarse, porque tiene que reinventarse, como tantas veces se ha reinventado la iglesia, las comunidades, los conventos, las congregaciones, las monjitas, los monjes, los frailes, los laicos.
todos se han tenido que reinventar 1000 veces, pues tiene que buscar sus brújulas, porque ya no le es suficiente. No le es suficiente Anselmo y Agustín, y no le es suficiente Jerónimo, y no le es suficiente Tomás, y no le es suficiente Ignacio, no le es suficiente. Fantástico, son increíbles, está buenísimo conocerlo. Sí, pero no son suficientes, porque no son palabra de Dios. Y esta iglesia, con tendencia a la acogida y con tendencia a la apertura, empieza a darse cuenta que la palabra de Dios sigue pronunciándose, sigue, y que el contacto con Jesús, la vida con Jesús, el vínculo con Jesús sigue dando y aportando nuevas posibilidades. Y que la historia no ha terminado de escribirse. Así como la historia esa que contamos del pueblo de la Biblia y cómo iban encontrando, a medida que iban dando cada paso, iban encontrando una nueva voz, y a medida que iban superando cada reto, iban encontrando una nueva manera de ver a Dios y de entenderlo. Asimismo, las gentes de todos estos pueblos, de todos estos siglos, tienen que hacerse esas preguntas. Y el día en que alguien decidió tomarse en serio hacerse esas preguntas, tuvimos un concilio. Vaticano II. El día en que alguien, un maravilloso ser humano al que llamamos Juan 23, decidió abrir las puertas y las ventanas de la iglesia para que entrara el aire, para que entrara el viento, para que entrara la luz, para que entrara la frescura y el rocío y la lluvia, y ojalá para que salieran tantos yesos, tantas muletas, tanta inmovilidad, tanto anquilosamiento, tanta fractura, tanta rigidez. Cuando decidimos dejar de dialogar, terminamos anclándonos en el pasado. Cuando recordamos que tenemos que volver a dialogar, entonces nos volvemos una iglesia conciliar, que llamaríamos hoy una iglesia sinodal, si es que no lo tomamos en serio. Y lo que sucede a continuación será nada más y nada menos que poner sobre la mesa lo que llevaba 2 siglos sucediendo. Por lo menos 2 siglos. Frente a cómo nos juntamos para rezar, cómo nos juntamos para hablar con Dios, cómo nos juntamos para escuchar a Dios, qué hacemos cuando escuchamos a los otros, cómo nos damos la mano entre todos. Todas estas preguntas, con esos términos de los acertijos teológicos, son las que se plantearon allá en la década de los 60 en el concilio. Y encontramos algunas respuestas que no son definitivas, encontramos algunas respuestas que son coordenadas, y encontramos algunas respuestas que son una brújula, y encontramos algunas respuestas que nos invitaron a recordar de manera absolutamente fundamental que la gran razón que tenemos para estar en el mundo es reconciliar a la gente con Dios. Y eso quiere decir no recordarles 1000 veces que todos somos unos seres humanos manchados, malditos y pecadores. Nah. Reconciliar significa volver a contarle a la humanidad, a las personas, a las señoras, a los niños, a los viejos, a la gente joven, que hay alguien que busca y que tiene ganas de ser nuestro amigo y que tiene ganas que de esa amistad salga fiesta y color y primavera. Y entonces estamos entre la iglesia reconciliar y la iglesia reconciliar. Y venimos de ahí. Venimos de la duda, venimos de la grieta, venimos de la apertura, venimos de un mundo para el que ya no eran suficientes las respuestas, que le enseñó a la iglesia que sus respuestas tampoco le eran suficientes, ni al mundo, ni a ella misma. Venimos de esa condena, de esa defensa, de esa autodefensa acérrima, de esa reacción hermética, de ese cerrarse, de ese fortalecer las murallas, de ese sellar las ventanas y negar todo lo que estaba sucediendo afuera y alrededor y adentro. Y venimos de esas cabezas, benditas cabezas y benditas miradas que se asomaron más allá
de esa fortaleza y de esa muralla y nos contaron que allá afuera también pasaban cosas y que allá afuera también estaba Dios. El salmito de hoy es de José Luis Cortés. La iglesia que yo quiero. La iglesia que yo quiero no tiene campanario. Las palomas se encargan de avisar a la gente. Les dicen buenos días, la vida sigue viva. ¿Vamos a celebrarlo con un poco de vino? La iglesia que yo quiero no necesita templos. Siempre habrá un parque libre o si llueve una casa donde las cortinas no impidan ver la lluvia, donde la lluvia pueda ir a misa. La iglesia, la que quiero, no necesita dogmas. Si estoy vivo, si pienso, si siento tantas cosas, no hay que poner barreras, sino decir a todos que no deben sentarse antes de haber llegado. Claro que en esta iglesia habrá también un papa, pero un papa casero, con pantuflas de paño, más papuchi que papa, más santo que santísimo, y si se llama Pepe, que no le llamen Pío. Los obispos, los pobres, suelen ser gente buena. Si no fueran obispos, yo creo que serían santos. Pero claro, les dicen que cuidado y que ojo. Y los pobres acaban meando fuera del tiesto. En la iglesia que digo que yo quiero que sea, ocuparán los cargos gente con experiencia en lo que significa amar y ser amado. Sin amor, ¿de qué sirve la superortodoxia? Yo imagino una iglesia que me quiera y comprenda que a veces me caigo, porque a veces me escondo. Para que todo el tiempo te manden y te prohíban, casi es mejor morirte sin que te echen el agua. Por eso es que mi iglesia va siempre por delante, no se dedica a decir solo hasta aquí. Si he de decirlo todo, la iglesia que yo quiero resulta hasta imprudente porque se fía de Dios. Pues ¿qué teme la iglesia? ¿Quedarse sin riquezas? ¿Perder su poderío? ¿Que surjan 1000 herejes? Hay otras herejías que son mucho peores, como ese tener miedo a perder tantas cosas. No importa que la iglesia tenga la fe muy floja, mientras busca y pregunta va por el buen camino. Los sistemas teológicos tienen el gran peligro de hacernos creer que Dios es un libro de texto. La iglesia que yo quiero puede que se equivoque, que no acierte a ver claro cómo es de grande Dios, pero será una iglesia donde cabemos todos y hasta probablemente estemos tan a gusto. La iglesia que me gusta, la iglesia que yo quiero, es algo muy sencillo, cosa de gente pobre. No se trata de ir sucios o que te vuelan los pies, pero tampoco es eso de ir siempre con ropa de domingo. Mi iglesia no se engola ni nada con perifollos. Tiene humor, cuenta chistes. La mitad de la misa se la pasan riendo hasta que el cura dice, vale ya, fieles almas, que esto es un cachondeo. Eso sí, como el mundo no es todavía el cielo, la iglesia que yo quiero anda de catatumbas. Si tuviera dinero, influencias o amigos, todo sería distinto. Pero mejor que no. Una vez dijo uno, al menos tener algo para dar a los pobres, o hacer nuestras campañas. Y los pobres dijeron, quien socorre a los pobres es porque no es tan pobre, y si es rica, no es libre. Una mierda de iglesia, dirán los entendidos. No sé, yo siempre pienso que si a cualquier persona le quitamos la ropa, los oros, los títulos, se quedan muy poquito, pero bueno y auténtico. Y ustedes me disculpen si les digo lo que siento, que putas, marginados, borrachos, pecadores, maricas, drogadictos y gente de ese estilo serán los fundamentos de mi querida iglesia, porque ellos son el barro, son esos bajos fondos donde la carne viva está más cerca. Me acuerdo de Jesús que siempre andaba diciendo, los últimos serán los primeros, los últimos serán los primeros. Desde ahí, desnudos, libres, la invocación al Padre es más necesitada. Dios no es un Dios de lujo, y el amor puede darse más puro entre los seres humanos que se ven enteros, sin falsas fatuidades. Ya sé que a mucha gente la iglesia que yo quiero no les gusta ni pizca, habrá que dialogarlo, pero que no nos digan que el cielo va a ser luego como esta pobre iglesia, que sabe tanto a polvo, porque así es, que no van a sacar ni para pagar a la señora de los lavabos. Amén, Jesús. Y bien, si algo de lo que aquí hemos contado tiene que ver contigo, es hora de que pienses, abraces y cuentes tu historia desde ahí,
No olvides de dónde vienes. Benditos los oídos que escuchan y las manos que comparten.